Video vamos a trabajar el concepto de estadística, de población, muestra y variable. Vamos a ver los conceptos y la explicación mediante ejemplos. Primero tenemos que dar el concepto de qué es estadística. La estadística es una rama de la matemática que toma datos de la realidad, los analiza y los presenta organizadamente para poder entenderlos y utilizarlos mejor. Quiere decir que esta rama de la matemática, que es la estadística, se encarga de recompilar y organizar datos. Generalmente se hace mediante encuestas. Una población es el conjunto de todos los individuos o elementos que se desea estudiar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de qué sería una población. Yo tengo ganas de estudiar la altura de los estudiantes de la escuela secundaria del partido de Tigre. Entonces, mi población sería los estudiantes de las escuelas secundarias del partido de Tigre, porque yo quiero estudiar la altura de esos estudiantes. Pero sería difícil que yo me acerque a todas las escuelas, que me acerque a encuestar a cada uno de todos los estudiantes. Llevaría mucho tiempo y sería muy complicado. Entonces, en estos casos lo que se hace es tomar una muestra. Vamos a tomar una parte de esa población. Por ejemplo, si en el partido de Tigre hay 20 escuelas secundarias, yo voy a tomar de muestra 5 escuelas secundarias a los que voy a encuestar a todos los alumnos de esas 5 escuelas secundarias. Entonces, mi muestra en este caso sería esas 5 escuelas secundarias del partido de Tigre. Y la población serían todas las escuelas secundarias del partido de Tigre. Pero como va a ser mucho más difícil de estudiar, siempre se toma una muestra. Esa es la diferencia entre población y muestra. La muestra es la parte de esa población que la representa fielmente. Cada una de las características que se analizan de una población se denomina variable estadística. En este caso, en el ejemplo que yo di recién, la característica sería la altura, porque la característica que quiero estudiar de esa población o de esta muestra que voy a elegir sería la altura de esos estudiantes. A la altura de esos estudiantes se la denomina variable estadísticas. También pusimos otro ejemplo acá. El ingreso mensual de una familia o la cantidad de hijos son variables estadísticas. En este caso, la población sería un grupos familiares, y lo que estaría estudiando o lo que me interesaría estudiar, la característica de estudiar, que sería la variable, sería en este caso el ingreso mensual o la cantidad de hijos. Esas son dos variables estadísticas que puse como ejemplo. Los valores de una variable son los posibles resultados que obtengo al encuestar. Por ejemplo, si yo quiero conocer la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de un grado, los valores pueden ser 0, 1, 2, 3, 5. Estos serían los valores serían los resultados, ¿sí?, que se pueden obtener de esas variables. Pero hay que tener en cuenta que las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué diferencia hay? Vamos a estudiar ahora las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se pueden medir y se pueden expresar con números, es decir, que refieren a una cantidad. Por lo tanto, como vamos a obtener números, se pueden expresar mediante números, también se pueden realizar operaciones con esos resultados que obtenemos. Pero hay que tener en cuenta que las variables cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, las variables discretas son valores aislados, generalmente son números enteros. Por ejemplo, la cantidad de mujeres de una escuela. Yo ahí puse un ejemplo que una variable discreta sería la cantidad de mujeres que hay en una escuela. ¿Por qué? Porque voy a obtener una cantidad que se puede contar. Puede haber 20, 50, 100, 200 mujeres en una escuela. Sería el ejemplo que dimos anteriormente. Vieron que anteriormente hablábamos de la cantidad de hermanos que tienen los alumnos de un grado, que podrían ser 0, 5. Estoy obteniendo números enteros, por eso lo pusimos, números enteros, para que ustedes puedan discrepar cuál es discreta y cuál es continua. Las variables continuas
en cambio, no van a tener una cantidad finita de resultados, sino que las variables continuas pueden tomar un número infinito de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos valores diferentes que puede tomar la variable continua. Un ejemplo de ella es el peso de una persona. Todas las personas tenemos diferentes pesos. Una persona puede pesar 60 kilos, como puede pesar 60 kilos y medio, 60 kilos 700 gramos. Otra persona puede... hay una cantidad infinita de valores que puede tomar los resultados. Lo mismo que el tiempo que me lleve, por ejemplo, otro ejemplo sería el tiempo que me lleve a realizar una actividad. Por ejemplo, ir corriendo de Benavides a Tigre. No a todas las personas le va a llevar la misma cantidad de tiempo. Entonces, los valores, los rangos van a ser infinitos de valores que puede tomar esa variable continua. Por eso, son valores que se pueden tomar dentro de un intervalo. Después tenemos las variables cualitativas. Entonces ya nos dijimos cuáles son las variables cuantitativas, que se dividen en discretas y continuas, y ahora vamos a definir las variables cualitativas. Las variables cualitativas no se pueden medir y se refiere a una cantidad, a una cualidad mediante alguna palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables continuas se refieren a una cualidad que no puede ser medida con números. Entonces, al no poder medirse por números, nos vamos a referir a una cualidad mediante alguna palabra. Por ejemplo, el color favorito, la opinión sobre una película, el estado civil de una persona, entre otros ejemplos. Ahora vamos a hacer de ejemplo, ustedes tenían que buscar estos conceptos. La idea es que puedan, aquellos que no estuvieron en el encuentro virtual, puedan comparar los conceptos que ustedes encontraron de estadística, de población, de muestra, con los que les acabo de decir. Lo van a comparar, van a ver si encontraron correctamente o hay cosas que agregar, ¿sí? Y bueno, después tenían que realizar la actividad 2. Tenían que escribir tenían una situación, una información, y ustedes tenían que escribir cuál era la población, cuál era la variable y cuál era la muestra. Yo puse de ejemplo las primeras dos informaciones encontradas. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo 1. Dice, para conocer el rendimiento escolar de los alumnos de sexto año del nivel secundario, se eligieron al azar 30 colegios secundarios del partido de Tigre. Esto es muy parecido al ejemplo que yo había dado al principio. Entonces, de este enunciado se deduce que la población son alumnos de sexto año del nivel secundario. Y la muestra van a ser 30 colegios de secundarios al azar. La variable estadística es el rendimiento escolar. ¿Qué era la variable? Era la característica que yo quería estudiar. En este caso, ¿qué es lo que quiero estudiar? El rendimiento escolar de estos alumnos de sexto año del nivel secundario, ¿no? Entonces, la variable en este caso sería el rendimiento escolar, porque yo lo que quiero estudiar es el rendimiento escolar. Ahora tengo que decir qué tipo de variable es. Si es cuantitativa, si es cualitativa, y si es cuantitativa tengo que decir si es discreta o continua. En este caso, el tipo de variable es cualitativa, porque yo estoy estudiando el rendimiento escolar. No va a haber una cantidad exacta al estudiar este rendimiento. En cambio, en el ejemplo 2 dice, un médico registró el peso de todos los pacientes que concurrieron a su consultorio durante el año 2010. En este caso se deduce que la población son todos los pacientes que concurrieron al consultorio del médico que está haciendo el estudio. La muestra son los pacientes que concurrieron en el año 2010. ¿Qué dijimos? La población es todo lo que, por ejemplo, mi variable de estudio, ¿qué sería? ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? Sería el peso de cada paciente.
Pero si yo quiero estudiar el peso de cada paciente de todos los que concurren a ese consultorio médico, que sería la población, me sería muy difícil hacer la encuesta y hacer todos los estudios. Entonces nos vamos a tomar una pequeña muestra y solo vamos a elegir a los pacientes que concurrieron en el año 2010. ¿Se entiende? No lo de todos los años, solo lo del año 2010. Por eso la población son todos los que concurren al médico. La muestra serían los pacientes que fueron en el año 2010 y la variable es el peso de cada paciente. Yo quiero estudiar el peso de cada paciente. Ahora sería, ¿qué tipo de variable es? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Es cuantitativa porque yo el peso voy a tener un valor numérico, ¿sí? No es que me está preguntando el color que me gusta, no, me está preguntando el valor de nuestro peso, voy a obtener un valor numérico. Pero ese valor numérico no va a ser exacto. Como dijimos, el peso va a ser, es necesario mantenerlo entre un intervalo, porque como dijimos, una persona puede pesar 60 kilos, 60 kilos y medio, 60 kilos 700 gramos, y así es muy amplia la cantidad de resultados que podemos obtener. Entonces el tipo de variable es continua, es cuantitativa continua. Mediante estos ejemplos, la idea es que puedan realizar el resto de las actividades. Muchas gracias.